quien es el coordinador del grupo parlamentario del PAN y que está en la línea telefónica. Marco, muy buenos días. Buenos días, Raimundo, qué gusto saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan. A ver, ¿cuál es? Leí el documento que presentaron ayer en la Cámara de Diputados, te establece nada más las partes que les permite la ley sobre la petición del juicio político. ¿Cuál es el argumento que ustedes van a esgrimir o están esgrimiendo para que proceda un juicio político contra Alberto Elías Beltrán? Bueno, es el uso faccioso, grotesco, descarado de las instituciones en contra de un contrincante político del partido del gobierno federal. Esto es absolutamente inaceptable. Es el hecho de que el encargado de despacho no está usando sus facultades de forma adecuada. Y en este tema, Raimundo, la verdad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Ya darse cuenta que hasta buscaron filtrar el video con audio de cuando fue Ricardo Anaya con los dirigentes de los partidos a hacer la entrega del documento para el encargado de despacho del procurador, el propio boletín en donde dicen que Ricardo Anaya se negó a declarar cuando queda más que evidenciado que no fue así, y también la propia intención de la PGR más que manifiesta en dañar la imagen, en denigrar la imagen de un aspirante presidencial, es un claro uso faccioso y doloso de la PGR. Marco, buenos días, soy Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafa? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Marco, ¿la condición de encargado del despacho permite que una persona sea sujeto de juicio político como el procurador? Creo que ese es el artículo 111, ¿no? En fin, no sé si eso pudiera establecer una diferencia. Asume las funciones y responsabilidades, por supuesto que sí. Entonces, un posible argumento de Alberto Elías Beltrán de que él, al no ser el procurador, al estar encargado de despacho, por lo tanto, él no entra sujeto al artículo, es el artículo que es 52 para como decía hace un momento, que permite el juicio político, entonces que sí. No se aplica, porque él asume las funciones. Es únicamente para reiterar y subrayar. Asume todas las funciones y todas las obligaciones. Asumió a plenitud sus facultades, pero también sus responsabilidades. Entonces, por supuesto que sí. Marco, la Procuraduría General de la República subrayan sus voceros que no fue una filtración, sino que fue una comunicación oficial. Yo no estoy seguro que esto sea mejor que lo otro, pero bueno, esto es lo que dice la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, es un documento oficial. Y este documento oficial... No, bueno. ¿Perdón? Lo que queda claro es que no es el estilo, no es la forma en la que actúa la PGR, porque ellos lo que dijeron es que hicieron esa entrega del video por ser un tema de interés nacional. Yo preguntaría, ¿por qué no entregan los videos y la información de tantos temas que sí son de interés nacional, como es el caso de Odebrecht, como es el caso de la Casa Blanca, como es el caso del socavón? Porque en estos temas donde sí hay corrupción, donde sí hay mal uso de recursos públicos, que por cierto involucran a la propia presidencia de la República y sus más cercanos, no hay esa disponibilidad de acceso a la información. Marco, aquí difunde la Procuraduría General de la República un video en el cual hay una conversación privada. Esto es lo que dice Diego Fernández Ceballos. Ellos toman una parte de una conversación que estaban teniendo Ricardo Anaya, Diego Fernández Ceballos, estaba ahí Santiago Krill, estaba ahí Manuel Granados, Dante Delgado, me parece, ya no recuerdo ahí el grupo de personas, pero estaban hablando entre ellos y lo saca, extrae ese audio y lo difunde la Procuraduría General de la República, no en el comunicado, en la transcripción de la grabación, sino en el video. Aquí retomo a
una reflexión que hizo Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, si esto puede ser establecido, podría haber una denuncia de espionaje, porque al final, como decía Diego Fernández Ceballos, era una reunión, ahí estaban platicando en privado y violentan ahí una conversación privada y la hacen pública. ¿Hay algún sustento para que se pudiera plantear una denuncia de espionaje por parte de la PGR? Puede haberlo o no, Raimundo. Lo que sí es un hecho es que es denigrante ver a la PGR convertida en la oficina de campaña de José Antonio Meade. Es lamentable ver que la PGR se convirtió en el brazo político del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y por eso es nuestra exigencia clara y firme que la PGR saque las manos del proceso electoral, pero particularmente que lo haga el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ya esto cayó en lo absurdo, en lo burdo, en lo grotesco, y evidentemente todas las acciones legales que se puedan tomar, seguramente el área jurídica de la casa de la campaña las hará. Entonces, voy a hacer una reiteración para llegar a una siguiente pregunta, Marco. Aquí ustedes van a probar su dicho, van a documentar en esta parte del juicio político y en otras instancias quizás que la Procuraduría General de la República, que es un brazo del gobierno federal, está interviniendo en el proceso electoral. Esto es solamente para ratificar, es correcto, ¿verdad? Por supuesto que sí, y hay algo más preocupante. Pareciera ahora que el plan B de Enrique Peña Nieto y del PRI se ha convertido a Andrés Manuel López Obrador, porque ha quedado muy claro que hay un pacto de impunidad entre Andrés Manuel y el presidente Peña Nieto para perdonar los actos de corrupción del sexenio, declarado por el propio Andrés Manuel López Obrador, que dijo que él no enjuiciaría a Enrique Peña Nieto, y lo ha dicho de forma reiterada. Marco. Mientras tanto, Ricardo Anaya lo que dice es que habrá justicia. Marco, y que quien la hizo, la pagará. Marco, regresemos un poco a lo que se puede asentar o se puede discutir dentro de la ley, porque todo esto pues, es parte del discurso político. Pero yo quisiera insistir en la parte en términos legales. Por una intervención de un secretario en el gobierno de Aguascalientes durante un proceso electoral, se anuló la elección para gobernador en Aguascalientes hace ya casi un par de años. Aquí lo que ustedes están señalando, y que lo van a ir probando, y que por eso es el juicio político que están promoviendo, es que un funcionario federal está interviniendo en un proceso electoral. Con esto que se está planteando, existe la posibilidad, desde el punto de vista de leyes, de que se abriera una discusión sobre la nulidad de la elección presidencial, Marco. No, por supuesto que no, porque además el PRI no tiene ninguna posibilidad de triunfo. Está en un tercero. Pero no entremos ahorita. Si quieres, ahorita entramos a la parte de los argumentos políticos, pero en la parte de técnica jurídica, en la parte de leyes, ¿existe o no la posibilidad de que esto, si se llega a demostrar por parte de ustedes que sí intervino en la Procuraduría General de la República, da la base a la nulidad de la elección presidencial? Da la base para acreditar el que el propio gobierno está buscando ayudar a su partido o ayudar a otro proyecto político distinto a él, como lo he señalado. Por supuesto que sí. Ahora déjame preguntarte, a ver, parece que Rafael tiene una pregunta de seguimiento sobre esto. Lo que yo pregunto es, muy bien, ¿han ustedes planteado la necesidad del juicio político? ¿Cómo se va a procesar esta queja? Y en caso de que la propuesta del frente no se concrete, ¿qué otros pasos pueden dar si es que no se enjuicia políticamente a un encargado de despacho de la PGR? Nosotros hemos solicitado a la Secretaría General de Cámara que de forma inmediata envíe el expediente a la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados para que conozca del caso y resuelva al respecto. Aquí, ¿cuál es el problema? La subcomisión de examen previo está integrada por 4 legisladores, 2 del PRI, 1 del PAN
y otro del PRD. Entonces, lo que vemos nuevamente es que el PRI se va a oponer al juicio político. Por lo tanto, tendríamos un empate en la subcomisión y el tema quedaría pendiente. De hacer así, quedaría pendiente para que llegue la siguiente legislatura con una nueva integración en la que el PRI ya no va a tener mayoría, y entonces el juicio sí prosperaría y el encargado de despacho ahora sí tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero para entonces ya ni será encargado del despacho, ni habrá este gobierno, ni habrá nada, ¿no? ¿Ya qué? Sin embargo, el juicio político sigue legalmente vigente. Marco, mencionas tú que todo esto tiene que ver con descarrilar no lo dices de esta manera, descarrilar la Cámara de Ricardo Anaya para poder elevar a la posibilidad de José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde. Eso es por un lado. Y por el otro lado, tú mencionas que lo que se está dando es una alianza entre el presidente Peña Nieto, el PRI y Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato presidencial de Morena. Y te pregunto, si empleas estas dos variables como algo tan importante, tan sólido, sobre una alianza entre lo que podríamos decir enemigos históricos en los últimos 18 años, la pregunta es, pues, ¿qué hizo Ricardo Anaya al presidente Peña Nieto para que haya este encono? ¿Qué es lo que hizo Ricardo Anaya? ¿Qué acuerdo, qué pacto político que tenía con el presidente o con el gobierno rompió, incumplió, o cómo se fue distorsionando esta relación, que era muy buena al arrancar el sexenio? Yo más bien tendría que no hizo Ricardo Anaya, y lo que no hizo Ricardo Anaya fue realizar un pacto de impunidad con el presidente de la República, cosa que parece que sí hizo Andrés Manuel López Obrador. A ver, cuando tú dices que Ricardo Anaya no quiso hacer un pacto de impunidad, ¿exactamente a qué te refieres? Un pacto de impunidad es aprobarle su fiscal carnal, lo recordarás. Recordarás que en la Cámara de Diputados sí, pero Morena tampoco estaba a favor de aprobar al fiscal. Morena, de hecho, estuvo en el lado con donde estaba el PAN. Yo te lo digo con toda claridad en mi calidad de coordinador parlamentario. Estuvieron a minutos de votar a favor. Ellos iban a votar a favor. En la Junta de Coordinación Política siempre manifestaron la duda de su voto y públicamente no se sabía revisar todas las notas. Pero al final no votaron. Lo que cuenta es el voto, no la intención. Al final, minutos antes, cuando nosotros salimos, PAN, PRD, MC, a señalar la construcción del primor, la suma de PRI Morena, efectivamente, no votaron, pero sí lo pensaron hacer. Marco, pero ¿no había sido ya la bancada del PAN la que había aprobado originalmente el pase automático y no fue sino el propio presidente Peña el que propuso que quedara abatido ese pase automático y no era su propia iniciativa la que se estaba dictaminando y Ricardo Anaya simplemente pidió lo que ya Peña había pedido? Todo eso es cierto, pero también es cierto que en las reuniones plenarias de sus grupos parlamentarios, tanto de diputados como de senadores, dijeron que no descartaban el pase automático. Eso precisamente en la coyuntura en la que ya el gobierno federal ve que seguramente no ganan las elecciones y por eso quieren el manto protector de impunidad que les iba a dar por 9 años el fiscal carnal. Y este pacto de impunidad con el fiscal, ¿cómo se traduce en términos de impunidad? Un poco para poder entender exactamente lo que estás diciendo, Marco. Se traduce como cuando un procurador en funciones destituye al fiscal electoral porque le es incómodo al sistema. Se traduce como cuando Virgilio Andrade, que era secretario de la Función Pública, dice que no hay absolutamente nada de raro en el caso de la Casa Blanca. Se traduce cuando las autoridades simple y sencillamente no hacen su tarea y al contrario, cuando persiguen a los funcionarios de otros partidos o contrincantes políticos, como es el caso de Ricardo Anaya, cuando hacen un uso doloso y faccioso de sus responsabilidades y cuando no hacen realmente lo que tienen para procurar la justicia.
O sea, tú lo que nos estás diciendo es que querían este fiscal para algo así como un encubrimiento en lo que se le llama el 7º y 8 años de gobierno. Es exactamente lo que iban a hacer. Por eso es que buscaban tener un fiscal carnal por 9 años y por eso es que ahora no es casualidad de que ya haya muy buena relación entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, dicho por hechos como este, que él no enjuiciará a Enrique Peña Nieto, y también con acciones como la campaña de Morena no ha tenido ninguna manifestación sobre el uso doloso y faccioso de la PGR en la persecución de Ricardo Anaya, que a quien más ayuda es precisamente Andrés Manuel, porque en el momento en el que el candidato del PRI ya está en un tercer y lejano lugar, y a quien está alcanzando Ricardo Anaya es a Andrés Manuel, todos estos ataques y estas difamaciones, a quien vienen a ayudar es Andrés Manuel. Por eso es que sí es creíble y es entendible esta alianza de impunidad entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Marco, una última cosa de mi parte. Se ha estado publicando en algunos, algunos comentaristas lo han planteado, que es posible que pueda haber una sustitución en la candidatura del Frente, o sea, que Ricardo Anaya no llegue a la elección. Diego Fernández Ceballos dice que la única manera de que esto ocurra, de que no llegue Ricardo al día de la elección, es que lo maten. ¿Tú qué piensas de esto? No de lo segundo, sino de lo primero. El plan A del Frente es Ricardo Anaya. El plan B del Frente es Ricardo Anaya. Y el plan C del Frente es Ricardo Anaya. Fue un candidato muy exitoso en su precampaña. Fue el único que creció en las encuestas y en la aceptación ciudadana. Tanto es así que dejó en un tercer y lejano lugar al candidato del PRI y ya está alcanzando al de Morena, que lleva más de 12 años en campaña. ¿Cómo? ¿Por qué se haría una acción de esa naturaleza? Por supuesto que no. A Ricardo le pegan, lo señalan, lo denigran, porque es el que está creciendo y es el que va a ganar. Al contrario, el día de ayer salimos los coordinadores de PRD, de MC y de Acción Nacional en Cámara de Diputados, respaldando completamente a nuestro candidato en una campaña que ha sido exitosa. Al contrario, lo que nosotros diríamos es, Ricardo Anaya lo que debe de hacer ya es decir, respecto a este tema, he dado todas las explicaciones necesarias al respecto de forma reiterada. Ahora continuaré con la campaña que, por cierto, ha sido exitosa. Punto. No hablar más del tema que ya se ha convertido en una cantaleta y en una historia que es la que el gobierno federal quiere sembrar en los ciudadanos, apoyados en el dicho de difama que algo queda. Marco, ¿cuál es la razón por la que en todo este arropamiento de Ricardo Anaya no aparecen los gobernadores del PAN ni del PRD? Bueno, porque están en funciones, ellos están en su trabajo, no pueden hacerlo a baños de oficina, no pueden hacerlo en momentos en los que tienen sus responsabilidades en sus entidades. Pero el fin de semana lo podían haber hecho. El dominguito, por supuesto que sí. ¿El dominguito viene algo con los gobernadores el próximo domingo? No, yo lo que te pudiera decir es que los gobernadores tienen sus responsabilidades y tienen que enfocarse a ellas, tienen horarios específicos de trabajo y el día domingo ellos pueden decir, señalar y opinar lo que crean conveniente. Marco, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. No, hombre, al contrario, Raimundo, qué gusto saludarte, Rafael, qué gusto. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan. Marco Cortés, coordinador parlamentario del PAN allá en la Cámara de Diputados. Regresamos con los periódicos.